Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, damos gracias a Dios en esta cadena de reflexión, en esta cadena de escucha de la palabra de Dios de cada día. Pidamos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a través de este encuentro con Dios en su palabra. Hoy tomamos la primera lectura de la Santa Misa para nuestra reflexión. Está tomada de la profecía de Jonás, capítulo 4, del versículo del 1 al 11. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive e irritado, oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó en su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra, pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya se quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables, y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, a lo largo de estos días, en la primera lectura se ha estado escuchando el libro del profeta Jonás, y hemos podido reflexionar la historia de este profeta, que se rehusaba inicialmente a proclamar su palabra y su mensaje, y tratando de huir del Señor, como naufragó, y aquella ballena lo tomó y duró 3 días en su vientre. Y hoy retomamos esta parte donde el Señor lo envía a predicar a Nínive, diciéndoles que si no se convertían, el Señor iba a acabar con ellos. Y como aquella gran ciudad se convirtió al Señor de tal manera que el Señor se arrepintió de hacerles daño. Y hoy retomamos esta parte que sigue. Jonás se enoja con Dios porque había perdonado a aquella gran ciudad. Y escuchamos el lamento del profeta que decía: yo me temía ya esto. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Qué palabras tan hermosas dichas por boca del mismo profeta. Pero esto le causaba a él malestar interior. ¿Cómo era posible que perdonara aquella ciudad pecadora? ¿Cuántos sentimientos a veces tenemos nosotros también en ese sentido? Cuando sabemos que a alguien le va bien, cuando sabemos que a alguien Dios perdona sus pecados, a veces sentimos cierto resentimiento y no aceptamos la bondad de Dios. Así es este profeta, y Dios mismo le dice: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Y Jonás se va encaprichado lejos del Señor. Y el Señor hace surgir
esa pequeña hiedra. Una hiedra que se seca al día siguiente y que Jonás nuevamente se enoja. Y ahí escuchamos también los argumentos de Dios, diciéndole: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Yo no voy a tener lástima de tantos hijos, de tantos hombres, de tantas personas que existían en esa ciudad. Y esto nos hace pensar en la grandeza del hombre para Dios. El Señor nos ama y Él quiere que todos los hombres se salven. Él quiere que todos sus hijos un día lleguen a la felicidad. Y sin duda, Él pone todos los medios, pero es importante que nosotros respondamos a ellos. Pero no tendremos que tener una actitud como la del profeta Jonás, donde quisiéramos que Dios terminara con todos los malvados, que arrasara con todos los pecadores. Es decir, la misericordia de Dios tiene otra lógica, tiene otro camino. Él quiere la salvación de todos, y nosotros nos tendremos que alegrar siempre que un pecador se arrepiente, se convierte a Dios y vuelve sus caminos hacia Él. La misericordia y el amor de Dios puede transformar los corazones, puede transformar nuestro corazón. Pidamos al Señor que su misericordia sea la que envuelva nuestra vida, la que nos enseñe siempre el camino del bien. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre.